Buenas tardes a todas, todos y todes. Estamos hoy presentando esta plática y en el marco del encuentro pedagógico del futuro llama, decidimos poner sobre la mesa uno de los temas que los últimos días ha atravesado de forma incómoda la vida de las personas del área metropolitana de Guadalajara, pero que también en el interior del estado ha afectado de forma profunda la cotidianidad de muchas personas que lo habitan. El tema que tenemos el día de hoy en esta jornada es Sin agua no hay futuro y estamos muy contentas de tener aquí en este panel a tres especialistas sobre el tema. Tenemos a María González del IMDEC, que es el Instituto Mexicano de, perdón, se me olvidó, del Desarrollo Comunitario. Está aquí presente con nosotras. También está Norberto Álvarez, el cual ha dedicado su vida al desarrollo sustentable. Es exdelegado del Semarnat y también exdirector del Instituto de Planeación en Mazatlán y ha trabajado muchos temas de sustentabilidad en muchos niveles distintos, sobre todo medioambientales. Y tenemos también a Alesia Cachaduria, especialista en la hidrogeología y es trabajadora de la UNAM. Bienvenidos todos, estamos muy emocionadas de escucharles. El día de hoy, para abrir esta mesa, me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿De qué tamaño es la crisis del agua en el área metropolitana de Guadalajara? ¿Alguien gusta empezar? Creo que María, como el conocimiento que tiene el IMDEC desde la ciudadanía, nos podría dar un escenario un poco más completo. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Pues para quienes nos escuchan y pues están viendo esta transmisión, lo que hemos visto las últimas semanas en el área metropolitana de Guadalajara es muy preocupante. Primero, porque las autoridades encargadas del agua, el gobierno de Jalisco, desde nuestra perspectiva, no ha informado de manera adecuada lo que está sucediendo. Es decir, el primer comunicado que emite el gobernador del estado se anuncia que la presa Calderón, que está ubicada entre los municipios de Zapotlanejo y de Acatic, pues se encuentra prácticamente vacía, con niveles muy bajos. Eso sucedió el 10 de febrero de este año. Después hay un comunicado del Sistema Intermunicipal de Agua, del CIAPA, en donde se anuncia que va a haber una serie de suspensiones en más de 200 colonias del servicio del agua, y para eso la gente puede pedir pipas, las cuales van a ser gratuitas. Y posteriormente hay otra información del gobierno del estado en donde se nos dice que el problema no es que no exista agua, que el problema es que todo el sistema de distribución y su infraestructura tiene que terminarse algunas obras y recalibrarse para que las personas puedan tener agua por estas circunstancias de los bajos niveles de la presa El Calderón. Lo que estamos viendo es que esta información pues se ha dado de manera contradictoria en sus tres etapas, y esto lo que está ocasionando es que la gente en la ciudad, como primera instancia, no le han suspendido el servicio por algunas horas. Estamos documentando que hay varias colonias que están denunciando que por lo menos por 15 días no están teniendo agua, o sea, les han cortado o les han suspendido totalmente el agua en sus viviendas, y vemos a la gente ya en las calles exigiendo, manifestándose. Y pues también ha habido una serie de caos en lo que tiene que ver con el sistema operador, con el número de pipas que realmente
están abasteciendo agua en estas colonias. Si la gente no tiene dónde almacenar el agua, pues aunque le llegue una pipa, pues siguen, digamos, con problemas graves, entonces se están poniendo algunas cisternas. Con todo esto, lo que quiero decir es que el primer principio que consideramos que en esta situación actual del agua que se encuentra ahorita en la ciudad no se está manejando adecuadamente es el de la información, que es un principio fundamental cuando hablamos del derecho humano al agua y al saneamiento que tenemos todas y todos, ¿no? Entonces, nos parece que el sistema y la forma como el gobierno estatal está manejando esta situación, lo que genera justo es caos, desinformación, miedo en las personas, y realmente no se nos está informando qué pasó con la presa Calderón. O sea, no hay un informe que nos diga si en los últimos años a esta presa le han sacado más agua de la que deberían haberle sacado, como una de las 3 fuentes que abastece la ciudad, que la primera fuente es el lago de Chapala con el mayor porcentaje, la segunda fuente es el agua subterránea y la última fuente es la presa El Calderón. Desde nuestra perspectiva, aunque la presa esté en niveles bajos, no debería ocasionar este descontrol que actualmente el CIAPA y el gobierno del estado de Jalisco pues están ocasionando en la ciudad. Muchas gracias. Entonces, la pregunta siguiente podría ser para Alesia, quizá, ¿de dónde nace esta crisis del agua? Pues retomando lo que nos comparte María, el origen de estas crisis, que no, en el caso del área metropolitana de Guadalajara, así como en muchas otras partes, tanto de todo el país, México, así como en otras partes del mundo, viene justamente de un no entendimiento de cómo es el agua que funciona. O sea, cuál es la dinámica natural del agua y después cuál es la dinámica ambiental, ya cuando existe todas las interacciones generadas por las actividades humanas. Entonces, de lo que comentaba María es, cuando el IMDEC dice desde nuestra perspectiva, no están informando correctamente, pues ojalá que fuera solamente desde la perspectiva del IMDEC, ¿no? Pero técnicamente y científicamente la información dada es incorrecta. Es incorrecta porque viene de este no entender correctamente. Y esta situación del no entendimiento viene de no quererse actualizar científicamente en materia y técnicamente. No solamente es el caso de los municipios del área metropolitana de Guadalajara, no es solamente el caso del estado de Jalisco, es una condición que impera en todo México y en otras partes del mundo, que viene de estar proponiendo técnicas hidráulicas, ¿sí?, que con el paso de los años todos estamos viendo que no está respondiendo y que está acrecentando problemáticas y está creando problemáticas en torno al agua. Y esto es muy importante, es en torno al agua, porque el agua per se no tiene ningún problema. Hemos sido los seres humanos que al no entender cómo funciona, pues estamos creando propuestas, ideas que se traducen en infraestructura, que el problema no es la infraestructura per se, porque pues la presa en sí no tiene el problema, es el hecho de haber construido una presa para un objetivo que ese tipo de infraestructura no va a cubrir. De lo que menciona María, de cuáles son las principales fuentes de abastecimiento, tanto para el área metropolitana de Guadalajara como para el resto de Jalisco, así como en otras partes del país, se ha comprobado científicamente tan solo con los propios datos de la Comisión Nacional del Agua y de los registros por transparencia, que en realidad el abastecimiento de agua en nuestro país, y lo cual ocurre en prácticamente todo el mundo, es más del 80% viene de la fase subterránea del agua. Es lo que llamamos agua subterránea. ¿Y esto por qué es?
porque la mayor cantidad del agua dulce, líquida, a la que los seres humanos queremos acceder, pues se encuentra principalmente moviéndose debajo de nuestros pies. Y esto no es malo, es una condición del sistema planetario y que entonces lo que tendríamos que hacer nosotros para reducir tanto la magnitud como la intensidad de las crisis es entender que los datos que me están diciendo que sacan de Chapala en realidad es menor, o sea, sigue siendo la principal fuente de abastecimiento lo que se saca de pozos y manantiales, lo cual no está mal, sino lo que nos está diciendo es que la medida más eficiente y más segura para abastecer de agua no son las presas ni es sacarlo desde la parte de arriba. Además de que el agua que hay en una presa y el agua que hay en el lago de Chapala, su volumen base o su flujo base, es decir, el agua que presenta a lo largo de todo el año, sin importar si hubo lluvias o no, es agua subterránea. Entonces, si los tomadores de decisiones, los académicos, la población en general, queremos seguir creyendo algo que no ocurre en la naturaleza, pues vamos a seguir creando medidas completamente desfasadas con lo que está ocurriendo con el agua y que entonces están provocando un mayor desequilibrio. Las medidas como las presas ya son obsoletas en muchas otras partes del mundo porque se ha comprobado su ineficiencia hidráulica, sin tocar las repercusiones de impactos ambientales, violaciones de derechos humanos que están incluidas en. Entonces, toda esta construcción, este discurso, viene desde una falsedad que es la llamada escasez de agua. Y el término escasez, y es que luego después le llaman escasez hídrico, es una construcción social que viene de una percepción, ¿sí?, de las restricciones o limitaciones que tiene el ser humano para acceder. No es una característica intrínseca del agua. Entonces, que al día de hoy los tomadores de decisiones, es decir, quienes administran el principal bien de la nación, que es el agua, nos digan que es porque llovió poco, lo cual quiere decir que no hay agua y que por ende nos dicen que hay escasez, lo cual genera conflictos que después nos llevan a generar crisis. El origen es no entender al agua y decir mentiras sobre ella, porque esto está basado en decir que debido a la precipitación del último año o de los últimos años es que las presas o el lago no tienen agua, cuando lo que está ocurriendo y que se tiene ya documentado desde hace varios años por universidades como el ITESO y la UNAM, es que el sector de la población del área metropolitana de Guadalajara, que desde hace más de 20 años, no año con año, se ve restringido su derecho a acceder a agua en el uso doméstico, sigue siendo el mismo porcentaje de la población, aunque la población del área metropolitana siga creciendo. Entonces la pregunta es, ¿para quién sí hay agua y para quién no? Porque entonces yo digo, pues la gente que tiene poder adquisitivo, la industria, la inversión extranjera o nacional que decide irse a Guadalajara, nadie se va a ir a un lugar donde realmente no hubiera agua. ¿Por qué el mismo sector de la población sigue sin tener acceso a agua? ¿Es un tema de dinero? ¿Es un tema de color? ¿Es un tema de religión? Porque no es en materia de agua, no es por el agua. Y eso es en lo primero que nos tenemos que educar y se tienen que educar los tomadores de decisiones. Muchísimas gracias, Alesia. Gracias por compartirnos esta crítica. Y a raíz de eso, creo que podemos abordar la siguiente pregunta, que es, ¿qué tiene que ver el crecimiento por negocio de nuestra ciudad con el desabasto de agua? Y me gustaría saber si, Norberto, te gustaría aportar algo en esta pregunta sobre el crecimiento por negocio de nuestra ciudad. Sí, con gusto. Y creo que lo que las compañeras acaban de decir precisamente abonan para lo que voy a plantear.
Tú preguntabas de qué tamaño era el problema del agua en la zona metropolitana y ahí estás tú refiriéndote a un asunto de escala que tiene que ver más como con volúmenes. Y creo que lo que dice Alesia alrededor de la ineficiencia hidráulica de las presas tiene que ver con la manera en que se ha decidido gestionar el agua. Planteando la presa, el canal, la tubería como las estructuras básicas para entender cómo gestionar el agua. Y luego, por otro lado, cuando dices, ¿dónde nace? Preguntas, ¿dónde nace esta crisis? Y, aquí estás hablando ya de temporalidades, ¿verdad? Y ahora que me preguntas a mí, estás viéndolo desde probablemente lo que podemos entender como la complejidad. Entonces tenemos escala, ¿verdad? Temporalidad y complejidad en tus tres preguntas. Y creo que se pueden entender muy bien cómo las tres van de la mano para definitivamente entender lo que está ocurriendo en la fenomenología del agua aquí. Si nos vamos en el tiempo, la idea del Estado que nosotros tenemos es una idea del Estado que viene desde Roma. Y la base de la civilización de la antigüedad, del origen de las ciudades, fue precisamente el poder gestionar agua. Y en Roma, el administrador del agua era una de las figuras más importantes que había en la estructura del Estado. Y el crecimiento del Imperio Romano se dio precisamente en virtud de poder tomar diferentes fuentes de agua y poderlas distribuir hacia las áreas productivas del imperio. Entonces, nosotros en un principio somos seres civilizados sobre esa forma, ¿no? Tanto el derecho en nuestro propio lenguaje, muchas de nuestras costumbres vienen desde tiempos del agua. Entre paréntesis, incluso el tema del feminismo y machismo que nosotros tenemos viene desde tiempos romanos. Los romanos instituyeron la figura de pater familias y ellos crearon la figura donde el papá de una familia es dueño de la familia en sí, ¿no? Tanto de la riqueza de la familia como de las personas de la familia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que estamos viviendo aquí hasta cierto punto es una crisis de la civilización. Mucho de la manera en que nosotros hemos querido desarrollarnos, sobre todo de la revolución industrial para acá, ha sido orientada a, y aquí viene viene tu pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el crecimiento de los negocios y en la crisis del agua? Pues obviamente a partir de la revolución industrial, eh, la concepción de la organización social productiva y la economía va justamente en el sentido de crecer la producción. Cuando se habla de las figuras principales de una economía, que sería el PIB, el Producto Interno Bruto, y en cuánto va a crecer o decrecer la economía, son probablemente los dos conceptos principales con los cuales se trabaja en términos económicos. Hay muchos más, desde luego, pero el tema del crecimiento económico ya desde los años 70 se entendió que no funcionaba. Precisamente en los años 70 se tuvo que entrar en una gran crisis en cómo los países estaban gestionando la financiación del desarrollo y tuvieron que salir con una idea distinta justamente que es de donde sale el desarrollo sustentable. Entonces no nada más vamos a crecer económicamente, vamos a desarrollarnos, es decir, no se trata de ir aumentando el número de pesos y centavos o de dólares o de rublos o de euros, los que sean, que vayas tú teniendo tu economía, sino que cómo es que te va a desarrollar. Y eso requiere entender las otras dos cosas que tú estabas planteando, ¿no? La escala en que se va, el tamaño, la escala y la complejidad del desarrollo. Ahora, parece que estamos viviendo la crónica de una sequía anunciada desde hace un buen rato. O sea, ha habido, a mí no me sorprende absolutamente nada lo que estamos viviendo y no me sorprendería todavía que nos fuera un poco peor. Y no me sorprende que Alesia diga el problema no es el agua, porque no, ya desde los años 80 se entiende de que el modelo de desarrollo de infraestructura está orientado a dos cosas: la politización, es decir, quién toma las decisiones de hacer infraestructura que tienen validez política, y el desarrollo económico. O sea,
las inversiones económicas van a tener que asegurarse que los insumos que tienen, lo tienen en cantidad y en precio que requieren. Y por eso Alesia también hace referencia a que las inversiones extranjeras o las inversiones de negocios siempre van pensando sobre la plataforma de los servicios que requieren y entre ellos del agua, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiene? Pues tiene muchísimo, porque es parte del modelo que estamos viviendo. Y la crónica que yo digo es, hasta que la gente no empiece a sufrirle, no vamos a empezar a tomar una dirección diferente. Eh, Alesia, yo no creo que sea necesariamente algo que no entiendan. Yo creo que sí lo entienden, pero no les importa. Porque yo conozco a gente que ha trabajado en el sistema de manejo de aguas. Hemos hecho varias propuestas, por ejemplo, en la zona metropolitana de Guadalajara, desde los años 90 y luego principios de los 2000, en lugar de tener una planta de tratamiento de agua que se tenía en aquel tiempo, y que querían hacer una segunda y que obviamente no iba a funcionar bien y las escalas son muy grandes. Identificamos 11 o 13, de 11 a 13 diferentes plantas de agua distribuidas en la zona metropolitana que podían hacer tratamientos localizados para hacer uso escalonado, o sea, uso secundario y terciario otra vez, reciclando el agua para la zona, ¿no? Donde no toda el agua tiene que irse como una fuente original, sino que en aquellas áreas como por ejemplo en donde se usaba en algunas industrias, y algunas sí lo han hecho, usar agua tratada y también en las jardinerías, etcétera, ¿no? No interesó, lo que interesaban eran los contratos de las grandes obras, las presas y las plantas de tratamiento. Eso es lo que ha marcado el estilo de cómo se han hecho las cosas hasta ahora. Y repito, es una crónica de una sequía cantada, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Nada más ahora porque hay cortes, surge a los medios otra vez, pero lo hemos vivido. Y otra parte también del problema del agua es que nomás va a empezar a llover y entonces todo el mundo se va a quejar de que hay mucha agua y que no, los drenajes no sirven, que hay muchas inundaciones por todos lados. Y entonces, mientras hoy por hoy nos quejamos de sequías, dentro de 2 meses, de mí te acuerdas, probablemente empezando ya por la fecha de las elecciones, en lugar de decir falta de agua, van a decir sobra de agua en X y Z lugares, ¿no? Porque incluso la estructura de escurrimiento del agua no ha sido bien atendida. Alesia también hizo una nota muy importante que es la predominancia de las fuentes subterráneas del agua. Para que esta nos funcione necesitamos que haya infiltraciones, percolaciones de la superficie para poder reabastecer los mantos acuíferos. Eso tampoco se está atendiendo muy bien. Sobre todo, el agua viene de lo que ocurre del campo en principio, ¿no? Hagamos a un lado el tema de las ciudades. Y si esa agua cae rápido y escurre rápido, no va a tener tiempo de irse infiltrando a lo largo de todo el corredor de la cuenca. Y eso se debe principalmente a la devastación de la cubierta vegetal, que es lo que generalmente hace que se retenga el agua que primero cae en lluvia, que alcance a percolar, que sirva para los ecosistemas y luego para también infiltrarse a los acuíferos. Entonces, el problema viene por todos lados, ¿eh? O sea, yo no veo que es algo muy sencillo y no se va a resolver ni con pipas ni con cisternas. Y además, otro problema muy grave en la zona metropolitana de Guadalajara es que, y no se sabe el número exacto, pero del 30 al 60% del agua se pierde en ineficiencias del sistema de distribución. Nada más eso. O sea, si nada más tuviéramos las pérdidas atendidas, probablemente ni siquiera llegaríamos a este nivel de queja todavía, ¿no? Agrégale el crecimiento desordenado de la zona metropolitana, pues ahí está. No quiero ser pesimista, creo que es así la situación. Lo interesante es que en una plataforma para un partido nuevo de jóvenes, es muy importante que se junten dos cosas. Uno, la experiencia que mi generación tiene del pasado y que ha vivido y ha visto cómo se han estado haciendo de la vista gorda muchos de los que han tenido poder para arreglar las cosas. Y luego el empuje y las buenas ganas de los jóvenes. Yo creo que esa parte es muy importante, poder saberla combinar. Porque en el fondo, el tema es quién toma las decisiones.
las decisiones para invertir y las decisiones para las acciones que hay que hacer. Muchas gracias, Norberto. Alesia, María, ¿algo que les gustaría añadir de esta pregunta? Sí, yo contestando a nuestro compañero, primero, y no sé si lo habías dicho tú, Mariana, no es una crítica, lo que yo estoy diciendo es una actualización científica a nivel mundial que impera ya desde más de 50 años, que en México no fue atendida y como ha dicho Norberto, justamente en aquellos tiempos, altos funcionarios en materia de agua en este país dijeron, qué bueno, es muy interesante saber que es una única agua. No son fuentes subterráneas o fuentes superficiales. Es la misma agua que el ser humano, si las ve arriba, las llama superficiales. Y si las ve abajo, las llama subterráneas. Pero es exactamente la misma, solo que se encuentra en momentos diferentes. El no entender eso ha generado que entonces, como dice Norberto, tiempo atrás dijeron, bueno, pongamos plantas de tratamiento, porque sí, justamente lo que hay que reducir es la extracción de agua. ¿Sí? Sea que la extraigas de arriba y seas que la extraiga de abajo. El problema está en que en México se sigue creyendo, y si no, revisemos el Plan Nacional Hídrico, revisemos todos los planes que existen en cada estado y en cada municipio, se habla de, para no tocar el agua subterránea porque los acuíferos están sobreexplotados, voy a construir una presa o le voy a sacar más agua a una presa. O la que está viviendo ahorita el área metropolitana de Guadalajara es, la presa tiene poco volumen, porque ¿qué creen? Llovió poco, porque ¿qué creen? Hay cambio climático, porque estamos en una sequía y entonces la presa tiene menos agua y por eso les doy menos agua. ¿Sí? Resulta que los volúmenes con los que se construye una presa, ¿sí?, tienen que ver con el flujo base, que es el agua que viene desde abajo. A eso me refiero, a que si entendemos, ¿sí?, entonces, si realmente el objetivo fuera tener una extracción, una distribución, un uso en mayor equilibrio con el ciclo del agua, y cuando se habla del ciclo del agua, no es el ciclo de las lluvias, porque parece que entonces todo está basado solamente en lo que llovió en los últimos años, cuando resulta que el agua que sostiene hoy, como decía Norberto, desde las grandes ciudades de la civilización del Imperio Romano hasta el día de hoy, nuestras grandes ciudades, todos los campos de cultivo, etcétera, los ecosistemas se sostienen principalmente de un agua que no cayó en su lugar, o sea, sobre ese interés que tenemos ni este año ni el año pasado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de sequía, porque esa es otra forma de desinformar a la población. El concepto sequía no está definido a nivel mundial. Son periodos en donde se redujo, ¿sí?, respecto a un promedio histórico planetario, cierta cantidad de agua. Al día de hoy, por ejemplo, el 60% de nuestro país, que de forma natural está en un clima seco, semiseco o muy seco, es decir, donde hay una menor precipitación, menor a los 1.200 milímetros al año, son los propios usuarios del distrito de riego, que ellos saben perfectamente que lo que están viviendo no es una sequía. Pueblos originarios, pueblos equiparables del noreste de México, del 60% del territorio nacional, saben que lo que se vive no es por el cambio climático, no es porque se redujo la precipitación un poquito más en los últimos años. Justo lo que dice Norberto, es cierto, el negocio está en la infraestructura hidráulica, ¿sí? Entonces, claro, las presas, los trasvases, los acueductos, ¿sí?, tiene un mayor costo de construcción y de mantenimiento. Es por eso el interés. Si el interés fuera hacer un uso más eficiente, dejar de extraerle tanta agua al ciclo hidrológico para permitir, como dice él, que los ecosistemas puedan abastecerse del agua que necesitan antes de que nosotros interrumpamos ese ciclo, no seguiríamos construyendo presas. ¿Sí? Entonces, es un cambio de paradigma científicamente comprobado,
Por eso se están destruyendo presas en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque se ha comprobado la ineficiencia hidráulica. Y sí, como dice Norberto, en unos meses va a ser la inundación. Ahí está la respuesta de que el problema no es del agua. Y con lo que él está diciendo, sabemos que sí, que en promedio se desperdicia el 45% del agua que se extrae y que se lleva a las ciudades. Entonces, no es que hay una escasez del agua de forma natural. No es que se está acabando el agua ni en Jalisco, ni en México, ni en el planeta. Lo que estamos generando es que de no entender por qué se inunda la ciudad de Guadalajara, uno, no es solamente porque no le dan mantenimiento a la actual infraestructura de desagüe o de drenaje, es porque esa infraestructura hidráulica no está diseñada, ¿sí?, en entender que en gran parte del área metropolitana de Guadalajara está aflorando de forma natural, originalmente y hasta el día de hoy, agua desde su fase subterránea. Por eso se inunda. Y si no, pues vayan al Parque Agua Azul, ¿sí? Por eso se inunda. A eso me refiero, que mientras no entendamos cómo es que se está moviendo el agua, en este caso, en el área metropolitana de Guadalajara, la escala que mencionan ustedes de la crisis, pues no se queda dentro del perímetro administrativo del área metropolitana de Guadalajara. Está alcanzando no solo al perímetro administrativo del estado de Jalisco, es un tema regional, porque el agua que circula por abajo, por arriba, y cuando hablo de por arriba también es la lluvia que le cae a todo el estado de Jalisco, depende de un ciclo, por lo menos regional, que atraviesa a todo el país. Eso es cuando uno habla de entender, y tan es así que se ha comprobado en los últimos años que las fuentes que podría tener el área metropolitana de Guadalajara más eficientes, que si realmente lo que quieren, y eso no es solamente el gobierno del estado de Jalisco, ocurre en todos los otros gobiernos estatales, si realmente lo que quieres es que tengas una población que por lo menos para el uso doméstico tenga agua segura, que no ponga en riesgo su salud, y poniendo mayor atención en esto porque estamos en una pandemia, ¿sí?, no hay razón técnica ni científica para no darla. Hay una decisión, ¿sí?, de querer decir, el agua es el problema, no nos ha llovido, por eso no te puedo llevar agua. Y tan es así que si no, pregúntenle al INDEC, desde hace cuántos años el mismo sector de la población, con las supuestas sequías y con las inundaciones, sigue sin tener agua. Esa es la gravedad que hay aquí atrás de todo esto. Ese es el origen. Y sí, como decía Norberto, el agua es poder y por eso es el principal bien de la nación. Y la respuesta nos los están dando la gente que tiene dinero. Esa sí nunca tiene tandeos, y no solo en Jalisco, en todo el país y en todos los países del mundo, ¿sí? No tiene tandeos. Y lo que resulta es que a mí lo que se me hace muy grave es creer que el ciudadano de a pie, es decir, nosotros cuatro, que no estamos extrayendo agua para una industria, que no estamos construyendo presas, que no estamos extrayendo para la industria automotriz o etcétera, y que no somos dueños de los grandes campos agropecuarios, nos hagan creer que por el uso que hacemos en nuestra casa, es por eso que hay una población que no tiene agua, que es por eso que entonces se bajaron los volúmenes de las presas, porque resulta que menos del 0.05% del agua que se extrae en nuestro país es destinado para el uso, para preparar nuestros alimentos, bañarnos, lavar nuestra ropa y atender, en aquellos casos, las pequeñas parcelas familiares para el autoconsumo. Entonces, hay que dar los datos y hay que darlos dentro de un contexto para entonces saber que el 80% de la solución no está a quien se le carga la mano. Ojalá así fuera, porque de ser así, Jalisco tendría otra propuesta, porque Jalisco, sí,
es reconocido a nivel mundial por la organización social que tienen, por cómo han sabido alzar la voz y que han señalado la urgencia del cambio de paradigma, y eso quiere decir entender realmente cómo es que funciona el agua, para que una vez entendiéndola, si realmente lo que queremos es abastecer de agua de una forma humana y equilibrada, entonces existen ya las opciones técnicas. Que una de ellas es la que mencionaba Norberto. Hay que tratar el agua y hay que reutilizarla. Claro que sí, pero eso no tiene nada que ver con el discurso de la escasez. Muchas gracias por las claridades, Alesia. María, ¿querías tomar la palabra? Sí, quería pues abonar a lo que Norberto y Alesia han compartido en relación a este momento, ¿verdad?, que se está viviendo en el área metropolitana de Guadalajara y que justo está intencionado a esta narrativa tan peligrosa de la escasez, que ya ha mencionado Alesia, y también esta narrativa que también nos parece grave en torno a la sequía, ¿no? Y desde esta perspectiva, pues coincidimos completamente, digamos, que lo que estamos viviendo son los límites de un modelo de gestión del agua obsoleto, no solamente en Jalisco, sino en todo el país, que como bien han dicho Norberto y Alesia, pues está basado en una lógica, pues, de concebir a un elemento fundamental para la vida, como es el agua, pues en un negocio, en una mercancía, y que pone en el centro el conocimiento técnico, pero desafortunadamente un conocimiento técnico pues ineficiente, obsoleto, que no está retomando pues las recomendaciones a nivel internacional de pues estas alertas del cambio climático y cómo debemos manejar el agua en la entidad. También estamos viendo los límites de un crecimiento, que ya lo han mencionado, pues un crecimiento urbano, salvaje, ¿no? Un crecimiento desordenado en el área metropolitana de Guadalajara, pues que ocasiona que este ciclo del agua se rompa en todas sus fases, se rompa en todos sus elementos, con todo el tema de devastación de los bosques que tenemos en la ciudad, de todas estas obras de infraestructura hidráulica que, como se han mencionado, pues están mal planteadas, ¿no? Desde los sistemas de saneamiento del agua, ¿no? Desde luego los sistemas de distribución del agua que son ineficientes, y este modelo de manejo de nuestra agua que para nosotros como organización social lo más grave es que deja fuera a las personas, como tomadoras de decisiones de lo que quieran que suceda con su agua en la ciudad o con su agua en las comunidades, en las zonas campesinas. No hay una política del agua que integre como principio el respeto al ciclo del agua, el respeto a la naturaleza, al ecosistema en su conjunto y desde luego el respeto a las personas. Y lo que sí tenemos completamente constatado por el trabajo que hemos realizado por más de 20 años en defensa del agua, junto con la gente y comunidades que les quieren o que les han impuesto estos megaproyectos, estas obras hidráulicas que, entre otras cosas, además de dañar los ecosistemas, violan los derechos de los pueblos, de la gente. Lo que hemos constatado es que hay sabiduría primero en las personas. O sea, las personas en el campo saben cuándo llueve, cuándo no llueve, qué se tiene que hacer. Y un ejemplo que queremos compartir es que el viernes pasado estuvimos visitando la presa Calderón y estuvimos platicando con las comunidades y con los pescadores. ¿Cómo están percibiendo ellos lo que está sucediendo
actualmente. Lo que nos decían los pescadores es que el año pasado sí llovió. O sea, que la gente ahí en estas localidades de Zapotlanejo no percibió un mal temporal, no lo vivieron, no lo sufrieron. Lo que sí pudieron constatar es que a la presa Calderón en el 2020 se le sacaron mayores volúmenes de agua que los que se le venían cotidianamente sacando, extrayendo en los años anteriores. Los pescadores explican esa situación porque quizás la pandemia, ¿no? Y las necesidades, digamos, de la gente en el área metropolitana hizo que le sacaran más agua. Pero esto lo pongo como un ejemplo de cómo los argumentos que está dando el gobierno actualmente no están justificados, ¿no? Entonces, generar estas narrativas que, como bien decía Norberto, no son nuevas narrativas, ¿no? Y las comunidades, las organizaciones, el movimiento que defiende el agua en Jalisco lo sabe, porque en otros momentos en los que se han querido imponer otro tipo de megaproyectos, como la presa de Arcediano, como la presa de San Nicolás, como el acueducto 2 del lago de Chapala, u otras obras, se han usado justo estas narrativas tan peligrosas de la supuesta escasez del agua o de las sequías, ¿no? Para imponer otras obras. Lo que nosotros vemos actualmente, afortunadamente, es que la gente sabe lo que está pasando. La gente sabe, primero, sabe que está ausente de las decisiones de su agua. Y este sería el primer elemento que para nosotros es fundamental. En las políticas del agua, quienes tienen que estar al centro son las personas y la naturaleza. Y la política hidráulica en Jalisco deja fuera a la gente y, por supuesto, lo que decía el compañero Norberto es clave, ¿no? O sea, quienes tienen el control sobre nuestra agua, quienes deciden, ¿no? Entonces, pensamos que este momento tiene que ser estratégico para replantear la política del agua en Jalisco y para recuperar el control social del agua, para democratizar las decisiones del agua. Y eso solamente va a suceder cuando estas políticas se construyan junto con la gente. Y cuando hablo de la gente, hablo de los especialistas, hablo de las organizaciones, hablo de las comunidades, hablo de la gente en los barrios, ¿no? Porque necesitamos construir para un problema complejo, como se decía, que es pues que volvamos a restaurar, a recuperar el ciclo socionatural del agua, necesitamos de un montón de saberes. Y eso solo se va a poder hacer cuando recuperemos las políticas, ¿no? Entonces, eso nos parece fundamental. Y por último, otra cosa que ha estado señalando Alesia y que es clave. Nosotros tenemos documentado que en el área metropolitana de Guadalajara, o sea, en este conjunto de los 8 municipios, en un territorio más amplio, existe 1 millón de personas que no tienen agua, ¿no? Es decir, la gente que ahorita está saliendo y que qué bueno que está saliendo y qué bueno que se está movilizando y qué bueno que están demandando, porque así es como vamos a poder tejer fuerza, movilizarnos, exigir y transformar este paradigma del agua, está conectada al CIAPA, ¿no? Permanentemente. Pero entre este millón de personas, hay comunidades, hay barrios que no están conectados a ningún sistema, ni al CIAPA, ni a los sistemas operadores municipales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el agua, como bien se decía, está acaparada. Y tenemos documentado también con nombre y apellido quiénes son los 50 usuarios en Jalisco que tienen acaparada el agua, que tienen los mayores volúmenes de agua. Eso lo hemos documentado con datos oficiales
de la propia Conagua, y eso lo hemos denunciado también. ¿Y cuánto pagan estos 50 grandes usuarios por el agua? O sea, no solamente los grandes volúmenes con los que cuentan, sino cuánto están pagando por extraer y por tener estos grandes volúmenes. Y no es la gente que vive en las periferias, ni es la gente que no está conectada a ningún sistema, ni son las personas que, a pesar de estar conectadas a algún sistema, es decir, que a pesar de tener tubería, ¿no?, tienen agua de vez en cuando, la tienen que juntar en las madrugadas, cuando el agua empieza a caer, o todavía con colonias en Tonalá, en Tlaquepaque, que la gente tiene que caminar alrededor de 3 kilómetros para ir por su agua. Eso existe en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, el problema de fondo es que tenemos una política de agua en donde su acceso y su distribución es inequitativa y desde luego es no sustentable, ¿no? Y ahí, digamos, pues hay una serie de complejidades, pero esto es, digamos, lo que debemos atender y lo que debemos transformar. Muchas gracias, María. Qué poderoso mensaje nos has dado. Y ya por último, me gustaría cerrar esta charla con una última pregunta. Hemos discutido que muchas de las veces los gobiernos estatales sugieren como soluciones hablar de la construcción de presas o de obras que al final no ayudan mucho, ahora comprendiendo con todo el contexto que ustedes nos han dado, a frenar los temas y de la crisis de agua que estamos viviendo. ¿De qué forma podríamos implementar políticas de agua para todas las personas que no impliquen el despojo de las comunidades? Mira, Uh-huh. es tan cierto lo que dice Alesia de que el problema no son las presas, que aquí en Jalisco hay una presa que se llama La Zurda, que es un lugar donde está el Salto, en un pueblo que se llama Valle Guadalupe, que es de donde yo soy. Esa presa se hizo en los años 80. Con esa presa se inundó el rancho que era de mi abuelo. Uno de mis tíos quedó con una cabañita a la orilla de la presa. Padrísimo, es como tener un lago de Suiza en la zona de los Altos, ¿verdad? Esa presa nunca se ha usado. Es una presa bastante grande, se terminó en el 85. Le dieron muchísimo dinero para hacerla. No ha dado 1 centímetro cúbico de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Esa fue parte de un sistema que se había diseñado de distribuir una serie de presas para tener retenciones de agua en algunos de los corredores, y que además tenían lo que se llamaba el gasto de agua, un gasto ecológico, donde un porcentaje no se retenía, sino se dejaba fluir para mantener la vida del ecosistema de los ríos abajo, cosa que no se ha cumplido bien a bien, ¿no? Lo que llaman la presa Calderón, que realmente se llama la presa Elías González Chávez, que fue el señor que diseñó el sistema, y en honor al señor le pusieron el nombre a esa presa. Fue un sistema que nunca se cumplió. Habían identificado 3 o 4 diferentes lugares donde retener agua, y había una idea también de micro retenciones para hacer microgeneración eléctrica también en aquellos tiempos con flujos naturales que había, y luego hacerla llegar que en un bombeo en un lugar que se llama el Purgatorio, que iba a subir el agua a Guadalajara. Eso nunca se terminó. Luego alguien se inventó la presa de Arcediano para hacer un buen negocio. A la presa de Arcediano se le invirtieron 2,000 millones de pesos y no se hizo. Y luego se les ocurrió mejor irse al Zapotillo. Y entonces primero la diseñaron, creo que de 85 metros de altura, y luego alguien dijo, no, este es un buen negocio, vamos subiéndolo a 115 metros de altura. Y resultó que iban a inundar 3 pueblos, Palmarejo, 3 pueblos,
Y entonces la gente lo detuvo para que no llegara a los 100, pero ni siquiera a los 85 llegó, entonces no llegó a nada. Pero entre tanto han gastado, yo creo que fácil, más de 20,000 millones de pesos en infraestructuras que no nos ha dado ni un centímetro cúbico de agua. El agua ahí está, en la presa del Salto, de la Zurda, ahí está el agua. Y podemos ir a subirnos a las lanchas y andar ahí por todos lados. Fue la creación del el lago artificial más caro de los Altos, ¿no? Por ahí no está el tema. Yo creo que uno de los grandes errores que tenemos es cómo está diseñado el sistema de administración pública en México. El gobernador no debería tener nada que ver con el agua. No es un asunto de gobierno, es un asunto de gobernanza y es un asunto de buena administración de los bienes públicos. Y eso no tiene que ser necesariamente un asunto del gobernador, ¿verdad? Es un poco también como Pemex. Gracias a que se creó Pemex, hubo un sistema para gestionar el petróleo mexicano, pero nadie estuvo necesariamente a mando de Pemex hasta que encontraron la manera, a través del sindicato, de chuparle todo lo que le querían chupar a escondidas y así quedó, ¿verdad? Y lo mismo se empezó a pasar con el agua. Entonces, le vieron que aquí hay dinero y hay una manera de taparle el ojo al macho, si quieren usar esa frase, ¿no? Aunque ahí no se habla del macho humano, sino será el macho bestia, que le tapan los ojos para que sea un burro y que siga trabajando, ¿no? Pues es lo que hicieron. Y se sabe muy bien. Y las infraestructuras están de sobra, de sobra. O sea, pensar hacer una presa más, la Arcediano, no sé a qué nivel de porcentaje llegó, pero eso ya podría servir. No llegó al nivel donde querían, pero sí hicieron algo. En Estado de la Zurda, sí hicieron algo. Entonces, nunca han realmente querido resolver el tema. Más bien han querido acaparar el agua. Ahí es donde se han ido a escondidas a manejarlo. Entonces aquí es un problema de opacidad. Donde las comunidades locales podían participar en el manejo del agua. Pero ahí quienes agandallaron todo eran los agricultores, porque fueron los que aparecieron en los consejos de agua. Nadie más. O sea, la gente de la ciudad nunca se preocupó por el agua de su cuenca. El agua que está en mi pueblo, en esa presa, en Ciapa, que está yo creo que debe ser como 130 kilómetros de aquí, Guadalajara, está concesionada al Ciapa, de modo que la gente local no lo puede usar. Mi tío que tiene su casa ahí a la orilla no puede hacer su pozo para sacar su agua, ¿verdad? Está concesionado a Ciapa, pero Ciapa no tiene una manera de hacerse llegar esa agua acá. ¿Por qué? Porque no era negocio terminar haciendo esas tuberías. Inventaron mejor otra presa y luego otra presa y otra presa. Yo creo que lo que hay que hacer es un buen video, a lo mejor hasta una serie de 5 capítulos, ahora que están de moda las series, y que se muestre, ¿no? La gran falacia del agua. Y en 5 capítulos, como una miniserie, se podía explicar muy, muy bien el tema. Yo ahorita me enfoco en Jalisco, ¿no? Bueno, pero igual se podía llevar a nivel nacional. En los años 70 salió una película de Hollywood que se llamaba Chinatown. Y Chinatown fue una película, un drama alrededor de qué otra cosa más que los derechos de agua para el desarrollo urbano de la ciudad de Los Ángeles y toda la conurbación de Los Ángeles en California. Y ahí se mostró cómo la mafia manejaba todo. Inventaron sequías, inventaron escaseces, inventaron proyectos y luego consiguieron terrenos baratos y luego le metieron dinero a los proyectos y luego desarrollaron los terrenos y vendieron casas caras a lo largo del negocio. Eso es. Y es el modelo en que nosotros estamos viviendo, ¿no? Cuando está supeditado al negocio, al interés político, en servicio del bien común, la cosa no va a funcionar. Muchas gracias, Norberto. María, Alessia. Yo quisiera apuntar retomando lo que está diciendo nuestro colega Norberto. A ver, el tema de las presas ya es una tecnología
obsoleta, ¿no? De hecho, pues Jalisco, afortunadamente, pues tiene una política de cambio climático, pero ahí se les está contraponiendo un tema. El principal gas de efecto invernadero que intensifica el calentamiento global es el vapor de agua. Y la principal fuente de vapor de agua son las presas. Entonces, pues es como, o sea, sí, tengo un gran reservorio, pero estamos en países tropicales, ¿no? Donde la radiación solar, las tasas de evapotranspiración son muy altas, debido a la radiación solar, debido al clima, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el seguir promoviendo presas en nuestro país, en temas de cambio climático, si queremos cumplir con nuestras agendas de cambio climático, pues no pueden contemplar presas, ¿sí? Las presas en Jalisco, como en otras partes del país, ya se tienen registrados generación de gases de efecto invernadero, no solo de vapor de agua, sino también como el metano, ¿no? Entonces, pues es contradictorio eso. En segundo lugar, las presas a nivel mundial se ha comprobado que es la técnica con el mayor grado de vulnerabilidad, ¿sí? Para el almacenamiento de agua. ¿Por qué? Simplemente por estar directamente a la superficie. Desde que le puede caer caquita de un perro, ¿no? Hasta que hay cadáveres humanos o hay descargas altamente tóxicas, ¿no? Y si estuviéramos ya declarados en una guerra, ¿no? Independientemente del narcotráfico, nuestra principal fuente de abastecimiento, de almacenamiento en una presa es con la que corre el mayor riesgo, ¿no? Después podemos hablar de los riesgos intrínsecos que tiene esa técnica hidráulica, que es lo que ya está pasando en México. En México no tenemos un programa de presas que regule el ciclo completo de las presas. Las presas, por ejemplo, la presa de Santa Rosa, que está completamente asolvado, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede colapsar y que va a arrastrar a muchos pueblos. Entonces es como, ¿por qué voy a seguir construyendo una presa cuando la ciencia a nivel internacional ha comprobado todo esto? María mencionaba, es que todo está en el corazón, en el centro, la ciencia y la tecnología. Y eso no es incorrecto, porque eso creo que son cosas distintas. Claro que en el centro tiene que estar la vida. En primera instancia, pues como somos egocéntricos, pues vamos a centrar la vida del ser humano, ¿no? Ya después hemos entendido que si preservamos los equilibrios ecosistémicos, pues entonces nosotros vamos a sobrevivir. Pero la única herramienta que unifica todas las percepciones humanas, es decir, todas las cosmovisiones, todas las espiritualidades, religiones, concepciones que tenemos de la naturaleza, de la vida, del cosmos, etcétera, la única herramienta que unifica y puede traducir todas esas percepciones es la ciencia, porque es el lenguaje que tiene el ser humano para traducir lo que la vida nos está diciendo, para traducir lo que los ecosistemas, lo que los componentes nos están diciendo. Y yo podré decir que el agua es la vida y el de al lado podrá decir, no, pues para mí el agua es meramente un recurso económico. Está bien, no voy a convencerte de que tú la veas de otra forma, pero para eso están los números y para eso están los datos. Y en eso tiene que ver cuando María decía los acaparadores. Pues sí, qué bueno que ya tengan a los 50 acaparadores. Ojalá en otros estados tuviéramos ese ejercicio. Pero no se trata de la opacidad de los datos. En México tenemos un muy buen registro de data, ¿sí? Lo cual es que si no entendemos cómo es que funciona el agua, esos datos los seguimos repitiendo sin entender lo que nos están diciendo. Resulta, ¿sí?, que esos grandes acaparadores que no solamente ocurren en Jalisco, ¿por qué son grandes acaparadores? Yo no creo que sean así gente mala, o sea, yo no creo que quieran, o sea, realmente tengan el corazón muy negro y sean mala. Resulta que legalmente, ¿sí?, ellos están en su mayoría
con registros titulados para uso agrícola o pecuario, el cual legalmente no paga el agua que se le fue asignada, a menos que si se excede de 1000 metros, cada 1000 metros, entonces va a pagar 20 centavos por cada 1000 metros que se exceda. Porque es un gran negocio el agua embotellada en nuestro país. ¿Y pero qué creen? No solo México, porque no se paga el agua, también lo es Italia. Pero ¿por qué Italia sí le da agua sana, segura, constante, de forma permanente a toda su población? Y al mismo tiempo es uno de los 3 países con la mayor venta de agua embotellada. ¿Por qué? Porque han entendido que mientras se garanticen los derechos humanos fundamentales que permiten que una persona coma, duerma, vista, calza y tenga una vivienda y una educación básica correcta, el desarrollo económico y o el crecimiento económico van a la alza también. ¿Por qué esos países están destruyendo sus presas? ¿Por qué? Porque están encontrando el seguir haciendo negocio de otras formas sin poner en detrimento eso. Entonces, no es que en México llegan o están solamente los que se quieren retañar todo y solo quieren hacer negocio, porque son los mismos seres humanos aquí que en Alemania, que en Francia, que en Canadá, que en Japón, que en Italia, etcétera, etcétera. Simplemente es que dicen, a ver, el tema del agua es un bien nacional, ¿sí?, que requiere tanto servicio para protegerla, conservarla, construir la política del agua, que en México no tenemos política de agua. Pero no importa, no estaríamos tan mal si entendiéramos la política fenomenal, que tenemos una política ambiental muy, muy buena y de gran avanzada a nivel mundial desde hace muchos años. ¿Sí? Entonces, han entendido eso, que entre más esté en detrimento la seguridad individual y colectiva de su población, a la larga, a esos grandes acaparadores, a ese sector socioeconómico llamado clases altas, les va a ir mal también. Yo me pregunto, la clase alta, media alta del área metropolitana de Guadalajara y de todo México, ¿de dónde saca, con qué técnica saca el agua que le llega a sus casas y a sus negocios y a sus albercas o a sus coches? Yo me incluyo y no tengo alberca. Viene de utilizar pozos. Entonces, ¿por qué hay un sector de la población al que queremos seguir condenando con una técnica que no es eficiente en términos hidráulicos? Sí, como decía Norberto, pues es eficiente en hacer negocio. Y lo digo, bueno, haz negocio en otra cosa, pero no en lo que está poniendo en riesgo la vida, no solamente del millón de personas que habla María. La realidad es que en nuestro país, la persona más adinerada, hasta la más pobre, estamos viviendo en un envenenamiento crónico y silencioso, porque nadie, ni el 1% de la población de este país, tiene conocimiento de cuál es la composición del agua que le llega a su casa, pero que le llega en las botellas más caras y embotelladas, o que le llega inclusive en los productos orgánicos certificados, porque la certificación orgánica no incluye la composición del agua. Es así de grave y extenso. Y lo que, si queremos seguir viendo que esta crisis es solamente de los que menos tienen, porque no tienen para pagar el agua, más temprano que tarde, ¿sí? No a lo mejor porque en mi casa me va a faltar el agua, no, sino por las enfermedades crónicas que ya estamos teniendo en todos los sectores de la población. Y si no, vayan al ITESO o al TEC de Monterrey, en Guadalajara, y vean cuántos alumnos tienen los dientes amarillos. Y después vayan a los Altos de Jalisco, donde dicen que están los pobrecitos que no valen porque pues, son muy pobrecitos y pues quién se va a acordar, ¿no?, de ciertos habitantes. Pues también tienen los dientes amarillos. ¿Cuál fue la diferencia? El código postal, pero ambas personas
se están envenenando. Y eso es no entender qué está ocurriendo. La recaudación a nivel nacional y no recae, ojo, la recaudación a nivel nacional, donde se podría extraer el mayor ingreso para proteger, para hacer los cambios que se tienen que hacer, no es en la micromedición que tantos nos hacen creer de las casitas, de nuestras casas en la ciudad. ¿Por qué? Porque es el 70% que está registrado como uso agropecuario. Y cuando hablamos de uso agropecuario, en la realidad, no son los pequeños campesinos de 1 hectárea o menos de 1 hectárea o 100 hectáreas o 1000 hectáreas como ocurre en el norte. Son justamente estos grandes acaparadores de los que está hablando María. Y ellos legalmente, sí, lo que están pagando, lo que se llega a pagar en promedio a nivel nacional es 0.00013 pesos por cada litro de agua que se saca en este país. Entonces, yo lo que veo en otros países es que tienen una menor violación de derechos humanos, su crecimiento, su desarrollo económico que queremos copiar, y al mismo tiempo las empresas a los dos derechos, derecho humano al agua y derecho humano al saneamiento, en todos los países donde existe una mayor cobertura de estos dos derechos humanos, abastecen a su población a través de pozos controlados, construidos correctamente, monitoreados, no con presas. Entonces, es una diferencia de técnica y de conocimiento científico, que sí, las presas también son conocimiento científico, pero ya es obsoleto. Y la diferencia que está diciendo María es relevante. La aplicación del conocimiento técnico y científico debe ser actualizado, pero para que esté en el centro de la vida humana, de la vida de este sistema que nos tiene, es un conocimiento aplicado éticamente. Y es ahí la gran diferencia. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué conocimiento estamos aplicando? ¿Y lo estamos aplicando éticamente o no? Muchas gracias, Alicia. Adelante, María. Bueno, por todo lo que se ha dicho, está claro que pues, las presas no son la solución, que represar los ríos, pues justo nos tiene en el momento actual que vivimos en Jalisco y que eso justo, si le sumamos pues las condiciones y los impactos del cambio climático, pues la situación que se vive y que se va a vivir, pues será más grave. Soluciones hay muchas y las comunidades, el movimiento en defensa del agua en Jalisco, no solamente se ha opuesto a grandes obras de infraestructura que, como ya se han dicho, son violatorias de derechos humanos, están inmersas en procesos de corrupción, hay una serie de sobrecostos en esas obras y que, como también lo mencionaba Norberto, o sea, si hablamos del sistema La Zurda Calderón, nos remontamos muchos años atrás, ¿no? Y digamos, un sistema que finalmente se construyó de manera incompleta y que, como él decía, pues de los 3 proyectos que incluía el sistema, que justo era La Zurda, que estaba, que la querían hacer arriba de la comunidad de Temacapulín, la gente en Temacapulín tiene memoria y recuerdan los viejos, los abuelos, de la imposición de esa obra, y también incluía la presa El Salto, que ya se ha dicho que pues está intacta, que no se le ha sacado agua, y que los compañeros de las comunidades afectadas por el Zapotillo, Temacapulín, Cacico y Palmarejo han demandado, pues no hagan más presas, si ya está la presa El Salto, que se use la presa El Salto, digamos, como no la solución deseada, pero sí esta lógica absurda de construir más presas. Y que lo único que se pudo construir en ese sistema fue la presa El Salto y justo la presa Calderón, que ahora pues es parte de esta polémica. Pero una cosa que es muy importante es
que no se trata, por ejemplo, de usar infraestructura que ya está. Y desde esta perspectiva, yo creo que es muy importante las propuestas de las comunidades afectadas por la presa del Zapotillo. Oficiales, en el año 2019, su costo actual en 2019, lo que se ha gastado, pues está alrededor de 35,000 millones de pesos. Cuando ese proyecto empezó costando, en el 2006, 9,000 millones de pesos, es decir, tiene un 350% de incremento. Y cuando hablamos de dinero de las obras hidráulicas, hablamos de nuestros impuestos, hablamos de nuestro presupuesto, es decir, es dinero de la gente, es dinero que las personas, al final de cuentas, estamos aportando a través de nuestros impuestos o que nos van a cobrar o que vamos a pagar. Y para que el sistema Zapotillo se termine, se necesitan por lo menos 35,000 millones de pesos más. Una presa que tiene 15 años en construcción, que tiene desde el 2014, que está suspendida por mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la resistencia de las comunidades, ¿no? Es decir, y la vida útil de las presas está entre 25 y 30 años, y tenemos una presa que ya tiene la mitad de lo que sería su vida útil, generando conflictos y en una disputa en tribunales y generando un conflicto social. Eso es lo que ocasionan las presas. Y desafortunadamente, ¿a dónde voltea el gobierno de Jalisco? El actual y los pasados. Y aquí es donde tenemos que colocar el centro del debate. El área metropolitana no puede estar volteando a las áreas campesinas de Jalisco o las áreas, digamos, campesinas y además indígenas, ¿no? Para traer agua de cada vez más lejos a través de esta infraestructura que ya dijimos que es obsoleta y que no lo decimos Alesia o yo, no lo dice el INDEC, no lo dice un especialista como Alesia. O sea, está reconocido a nivel internacional por los propios bancos mundiales, por las propias financiadoras que promovieron las represas, que es una tecnología inviable, que viola derechos, que afecta a la naturaleza y que tiene grandes impactos sociales. Y desafortunadamente, la solución ahorita, otra vez de esta situación que es una narrativa falsa, peligrosa, que ya la hablamos, es voltear hacia afuera de la ciudad. Voltear a otra cuenca, a la cuenca del Río Verde, y a querer prometer o solucionar el problema que se vive en una gran metrópoli a través de traer agua más lejos. Entonces, la primera propuesta de los pueblos es, en la ciudad tenemos que voltear los ojos hacia adentro y replantear la política de agua en la ciudad, primero, y no pensar en, bueno, ahora vamos a traerla de más lejos. Y desde esa perspectiva, las comunidades están haciendo el trabajo que le toca hacer a las autoridades del agua. Las comunidades junto a especialistas, y Alesia está participando en ese proceso, para replantear el problema de abastecimiento, no solo en el área metropolitana de Guadalajara, sino en los propios altos de Jalisco, en el área metropolitana de León y en el área metropolitana de Guadalajara, en donde está esta supuesta conflicto y disputa por el agua en relación a la presa del Zapotillo, están planteando 3 alternativas complementarias. Ninguna es mejor que otra y es una mirada, digamos, de gestión integral del agua. La primera es justo todo un sistema integral de pozos, o sea, replantear, como bien lo está señalando Alesia, el manejo de nuestra agua, específicamente el manejo de la extracción de agua subterránea,
con una tecnología internacional que fundamentalmente se está usando en los Estados Unidos. Entonces, ahí hay toda una propuesta y hay un análisis de costos, hay un análisis social y hay un análisis ambiental y también administrativo que es factible y que sería más económico implementar esta red integral de pozos como se maneja en otras partes del mundo, pero específicamente en Estados Unidos, en donde podamos monitorear en tiempo real la calidad del agua, la cantidad de agua y que haya, digamos, una extracción adecuada, pues no estamos hablando de una extracción en altos volúmenes. La segunda alternativa que están planteando justo es algo que es tan lógico, tan natural, tan obvio y que todos percibimos, que son las fugas en el sistema de las redes en la ciudad. Efectivamente, oficialmente lo que está documentado es que entre el 30 y el 40%, como ya se decía, del agua se desperdicia en la ciudad. Estamos trabajando con especialistas para un sistema de detección de fugas de manera digitalizado a través de sensores, y esta es una tecnología internacional que fundamentalmente la están implementando en Europa y que en tiempo real permite detectar y reparar las fugas. Y solamente quiero poner un ejemplo de uno de los especialistas de la Universidad del Valle de México, con quien estamos trabajando junto con las comunidades esta tecnología. Y este especialista ayudó al CIAPA a detectar una fuga hace algunos años. Esta fuga tenía varios meses en la que el CIAPA no la podía ubicar. Había hecho 3 intentos para ubicar esa fuga. Por cada intento se habían gastado 100,000 pesos. Es decir, en los 3 intentos se gastaron 300,000 pesos y no tuvieron éxito. Y duraron 5 meses detectando esa fuga. Lo que se desperdició durante esos 5 meses fueron más de 30,000 millones de litros de agua potable. Con esta tecnología duraron alrededor de una semana para detectar la fuga, ¿no? Se detectó la fuga, repararon la fuga y el CIAPA nunca volvió a trabajar con este especialista. Pero a lo que voy, oficialmente en el 2019 se reportaron más de 40,700 fugas de agua en la ciudad. O sea, solo les estamos poniendo el ejemplo de una fuga y los meses que duraron en detectarla, el agua que se desperdició y el dinero que costó. Con esta tecnología, que es muy fácil y que desafortunadamente el CIAPA no tiene esta tecnología, ya también hemos preguntado directamente al CIAPA, no la tiene, pero es una tecnología que consiste en sensores y que todo, digamos, es de manera digitalizada y la inversión sería muy barata, se podría, digamos, pues ahorrar toda esta agua que ahorita se está desperdiciando. Y eso podría ser agua para la gente que no tiene agua, no para esta gente que ya hemos hablado, que son los grandes usuarios y la controlan. Y la última que también se está proponiendo es esto que se ha demandado muchísimo, que es la captación de agua de lluvia, ¿no? Como una política pública, pero sobre todo las comunidades están centradas no solo en sistemas de captación para estas zonas en donde no hay agua, no, lo que se quiere es que transitemos a una legislación como la que tiene la Ciudad de México, que obliga a los grandes usuarios
a tener sistemas de captación y que esos sistemas de captación pasen a procesos de tratamiento y también pueda ser agua pues, de reuso. Y estamos haciendo una investigación, por ejemplo, de si todos los centros comerciales de Guadalajara o del área metropolitana de Guadalajara captan el agua de lluvia, ¿no? ¿Eso qué significa en cantidad de agua que se puede usar, que se puede reusar, reutilizar de otras maneras? Todas estas, hay muchísimas más alternativas, pero estas 3 que les menciono están totalmente justificadas, están basadas en ciencia actualizada y está demostrado que son más baratas y que son, pues, que persistirán en el tiempo, ¿no? Que van a tener este enfoque de sustentabilidad, sostenibilidad, no como una presa, que al final es costosa, viola derechos, es corrupta y además es una visión, digamos, de muy corto tiempo, ¿no? Es una alternativa, pues que muy pronto vamos a ver lo que está pasando con la presa Calderón o presas como la del Salto, que no está siendo utilizada, o otras presas que se han detenido por las movilizaciones sociales y porque no son alternativas para pues, manejar o tener una mejor política del agua. Muchísimas gracias, María, y gracias a todas las personas que están escuchando y gracias a cada uno de ustedes por compartirnos sus reflexiones. Pues les agradecemos el tiempo que estuvieron aquí con nosotros platicando, compartiendo sus claridades, sus reflexiones y también las inquietudes que tienen acerca de este tema. Gracias por todo lo que nos han enseñado el día de hoy y por toda su experiencia y trayectoria. Queremos comenzar a visibilizar más estos temas y les agradecemos mucho que ustedes nos hayan aportado sobre esto. Y también, ya despidiendo esta mesa, esperamos que esta clase de encuentros pedagógicos pongan sobre la mesa la importancia del cuidado del medio ambiente y la defensa del territorio sobre la dignidad de las personas. Muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Mucho gusto conocerlas, María, Alesia, Mariana. Mucho gusto, señor Norberto. Gracias, Norberto. Yo nada más quiero que quede una cosa grabada, que esto no Bien. es por este partido político, ¿no? Yo estoy aquí y esto lo repito y lo estudio y lo trabajo sin importar la cachucha o a quién tengamos enfrente. Y creo y sé que el IMDEC lo hace también, y ahora tengo el gusto de conocer a Norberto, pero sí es aclarar esto. Hoy el gobierno del estado de Jalisco está bajo un partido o un sector, etcétera, pero esto no es una historia de este gobierno que tiene la oportunidad de realmente hacer un cambio de paradigma, y esto lo podemos platicar con un partido o con el otro, con cualquier persona que esté dispuesta a atreverse a echarse un clavado, a repensar las cosas y aceptar el reto que implica los nuevos paradigmas. Gracias. Totalmente. Muchas gracias, Alesia. Todos queremos un futuro mejor. Así es. Adiós. Adiós, hasta luego.